bueno, básicamente explayo en este libro y quien quiera echarle un ojo, pues le puede echar un ojo. Pero lo que está por venir no solo pasa por esto, hay muchos más cambios. Cambios que se van a ver en la economía también, cambios que se van a ver incluso en la política. Os leo esta frase. La democracia es la forma más vil de gobierno, incompatible con la seguridad personal o con los derechos y la propiedad. Esta es alguien que no le gusta la democracia. ¿Sabéis quién dijo esto? Perdón, ¿cómo es la frase de uno? La democracia es la forma más vil de gobierno, incompatible con la seguridad personal o con los derechos y la propiedad. La democracia es la forma más vil de gobierno. Esto lo dijo James Madison, padre fundador de la Constitución americana y quien fue presidente de Estados Unidos. Y esta frase no lo tiene solo en él, y lo podéis leer, la hay en muchos más de estos mismos padres fundadores. No iban hacia un sistema democrático. Iban contra la monarquía que tenían en aquel tiempo, es por lo que realmente estamos luchando. Porque si os dais cuenta de lo que tenemos ahí, y lo que ha llegado a ser el sistema democrático, ha cambiado mucho. Si vemos, por ejemplo, cuál era el de la Grecia antigua, se partía de una cosa muy importante. Era de la desconfianza en el político. Los griegos ya sabían, o sea, los atenienses en este caso ya sabían que el ser humano se corrompe y acaba traicionando. Que el ser humano a veces es débil y a veces quiere ser más fuerte que el resto. Pero con la Ilustración se cambió ese concepto. Se partía de que el ser humano es bueno por naturaleza y por tanto la gente iba a votar precisamente a quien fuera bueno. No se habían hecho estos experimentos eran difíciles. No crearon por tanto una democracia porque en la Constitución de Estados Unidos, la Constitución francesa, no aparece la palabra democracia en ningún sitio. Es una república representativa. La gente vota una especie de dictador constitucional, como yo lo llamo. Porque es que en 4 años no puedes cambiar de idea. En 4 años, si te traiciona, no le puedes decir que no. O no le puedes decir, tío, esto no es lo que estabas diciendo. O no puedes haber tú evolucionado y decir, mierda, es que en realidad no quería eso. Lo que tenemos ahora no es que haya sido un grupo, una élite que nos haya hecho creer que lo que tenemos es democracia. Hemos sido nosotros. Nosotros hemos llegado al concepto de que lo que tenemos, y esto viene por las ideas ilustradas, de que el concepto que nosotros damos como democracia es la democracia, pero la democracia real es una democracia del pueblo, o sea, donde de verdad todos podemos votar prácticamente cualquier decisión. No digo que la gente se vaya a dedicar a votar cada decisión, eso sería absurdo, porque nadie tiene ese tiempo. La gente va a votar a quien le gusta, siempre. Pero cuando de verdad te canses de eso, cuando de verdad te traiciones, ya podrás votar a otro. Que el presidente sea básicamente un representante, pero no aquel que te controla, por así decirlo. Solo por unas leyes constitucionales. Lo que vamos a ver va a ser un cambio en esto, pero es un cambio, en este caso, muy difícil de conseguir. Y es un cambio que realmente no todo el mundo quiere, pero es el cambio al que la gente va a evolucionar, porque cuando la gente tenga mucho más oportunidad de vivir, como pasó siempre, desde lo que eran las comunidades tribales hasta lo que fueron las monarquías, los imperios y después llegar a las repúblicas, la gente que va a tenerlo todo va a buscar siempre, entre otras cosas, más poder. Y uno de los problemas puede ser la depravación, uno de los problemas puede ser la insatisfacción, otro de los problemas puede ser el aburrimiento. Y por eso nunca hablaré de una sociedad utópica, pero lo puede ser para muchos, si lo sabemos aprovechar, ¿eh? Y bueno, en principio, de todo esto es de lo que iba a hablar. Y de todo esto podemos hablar más después, si tenéis una pregunta. Y en cualquier caso, os invito a que os leáis esto o no le echéis ni cuenta. En cualquier caso, os invito también a que nos hagáis una excursión por nuestras oficinas. Estáis súper invitados, evidentemente. Y encantado de hablar con cualquiera para implementar esto realmente. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo de
supone empujar límites, nos ha llevado a empujar unos pocos límites. Creo que eso es un ejercicio saludable y creo que, bueno, es evidente que viene gente joven con capacidad y con ganas de aportar valor a esta sociedad, más allá de la forma que acabe teniendo. Por favor, preguntas. Imagino que habrán dudas, porque anda que ha lanzado unas cuantas, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Bueno, sí. 1, 2. ¿Sí? La tecnología que has dicho que ya tenéis implementada, que es las macetas y tal, la idea también es convertirla de tal manera que una casa se pueda autoabastecer energéticamente, de alguna manera. Para el panel que lanzaremos en 2020, necesitarías un jardín de 30 por 10 metros para alimentar una casa, y estoy hablando del consumo medio americano de una familia. Sin embargo, la versión de 2020 es la primera versión y ya sabemos que se puede generar el triple que eso. Lo que pasa es que no nos queremos lanzar directamente a por ello. Pero en esa segunda versión estaríamos hablando ya de un jardín de 10 por 10 metros. Y no tiene por qué ser el jardín, también puede ser una azotea, una terraza. Hay muchísimas aplicaciones, o incluso el parque que tengas en la ciudad te puede alimentar algunas casas. Sí, bueno, una pregunta. Como hablabas de las ciudades, en el campo me imagino que se puede aplicar, ¿no? En núcleos rurales. Totalmente. Entonces, ¿qué costo va a tener, digamos, por ejemplo, una casa rural que se alimenta con la electricidad de placas solares, por ejemplo? ¿De qué manera, o sea, qué rendimiento va a tener esto a un plazo razonable y luego qué coste puede tener para una casa rural? Y luego otra pregunta, digamos, como todas las nuevas tecnologías, luego, digamos, creo que la vocación es extenderla al beneficio de toda la sociedad, se tendrán que hacer políticas al respecto. Entonces, por ejemplo, en España el tema de las solares, pues no lo conozco mucho, pero por lo que he ido oyendo, pues está como frenado, siendo una alternativa ecológica a las energías fósiles, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante, pero digamos, lo que es la aplicación, por ejemplo, en España, el tema de las energías de placas solares aún no está totalmente desarrollado. Sale una nueva propuesta de sacar energía a partir de las raíces de las plantas. Entonces, ¿cómo se va a conjugar estos dos procesos, uno que tampoco está totalmente desarrollado? Bueno, son varias preguntas, pero es un... Te las contesto todas, y además son buenas preguntas. La versión que va a estar dirigida a casas es la segunda versión de la que he hablado, y esta versión tiene varios puntos. Uno de ellos es el hecho de que también ahorra agua. Entonces, primero de todo, te lo comparo con la solar, ¿vale? Como tú has dicho. En la solar, en zonas donde hay mucho sol, como California, no te digo España por las regulaciones que ahora te comentaré, pero en sitios donde hay mucho sol, el retorno de una inversión para encender una casa, por así decirlo, está en 10 años, ¿vale? Ahí es cuando recuperas tu dinero. En un sitio del norte de Europa, como es Londres o Berlín, el retorno suele estar sobre todo en 20 años, quizás 15 si tienes suerte. Cuando hablamos de esta tecnología, de la versión 2 del panel, estamos hablando de en torno a 15 y 20 años también de retorno. Es un retorno además bastante más seguro porque, ya digo, la energía es constante, día y noche, esté lloviendo o nevando. Entonces, en ese aspecto es competitivo. Es competitivo también porque estás manteniendo un jardín y también estás ahorrando agua en el proceso. Combinas un poco las dos cosas. Pero ese jardín, en teoría, ya lo ibas a mantener. Si lo tienes puesto, no te estoy obligando con el jardín porque ya lo estás manteniendo y te pones esto. Entonces, a partir de aquí, y también de un hecho muy importante, las materias primas que utilizamos son materias primas súper abundantes y que no contaminan. Estamos hablando de materiales basados en carbono, sobre todo grafito y derivados de grafito, que están prácticamente en cualquier país. No son como las materias raras o el silicio, que es súper escaso, el incontaminante de extraer, que es lo que necesitan los paneles solares. Y esto te hace ver que a gran escala y con grandes volúmenes, realmente esta tecnología puede bajar muchísimo el precio y tiene un potencial muy grande. Cuando hablamos de regulaciones en España específicamente, porque claro, a ver, primero de todo, el producto no
está orientado a España, al menos no exclusivamente. España es un mercado muy interesante, pero el mundo tiene otros mercados aún más interesantes donde esto ahora mismo está mucho más abierto. El gobierno no está en contra de las renovables, pero sí está en contra del autoconsumo, ¿vale? Lo llaman el impuesto al sol coloquialmente, porque claro, si te vas a poner algo en casa va a ser sobre todo una instalación solar o eólica o algo así. Esto nos afecta. Significa que si tú pones una instalación de paneles de estos o de paneles solares, no lo puedes conectar a la red porque tiene un impuesto. Pero sí lo puedes usar todo lo que quieras si solo y exclusivamente te alimentas de ello, ¿vale? Lo cual es una putada. O sea, esto desde luego tiene que cambiar y hay muchos países donde incluso te dan dinero por conectarlo a la red y aquí es absolutamente al contrario. Sin embargo, el gobierno no tiene ningún problema con que si tú eres una empresa privada y haces un montón, o sea, haces una granja solar, la conectes a la red. No pone ningún inconveniente. Lo que el gobierno está frenando es que la gente tenga estas producciones en casa porque entonces estas grandes empresas no ganan dinero. Evidentemente estoy en contra de la ley del gobierno, pero en cualquier caso matizo esto porque la gente lo malinterpreta. Si tú tienes una chimenea de carbón o de petróleo en tu casa, también le ponen ese impuesto si lo conectas a la red, solo para que te den dinero. ¿Vale? Espero que te haya aclarado alguna cosa. Sí, era porque has comentado que también sirve el acumulador de agua. ¿Lo puedes explicar? Bueno, es que realmente este proceso es muy fácil. Es decir, el propio panel o sea, tiene un ciclo de agua dentro bastante dinámico. Es decir, para que funcione bien necesitamos arrastrar bien las sustancias y que el agua se mueva y las mueva con ellas. Llega una parte que es un filtro, donde este agua se limpia, no limpiarse para beberla, pero limpiarse lo suficientemente para volver a regar el suelo sin ningún tipo de problema. Y se va acumulando en un tanque debajo. Si estás en una zona donde ya llueve de sobra, esta parte te la puedes ahorrar y dejar que el agua se filtre hacia abajo. Pero si realmente le pones un valor al agua en esa zona, porque es un recurso importante, se va acumulando ahí y lo puedes pasar por tuberías, que estas tuberías ya las tienen los propios paneles interconectados entre ellos, para volverlo a usar. Básicamente es tener un tanque que te va colectando todo este agua. No es tan complejo esa parte ni mucho menos. O sea que si yo riego, puedo crear un ciclo cerrado de regar, no tengo que estar pagando agua. Bueno, cerrado no, porque si no estaríamos haciendo energía infinita. Pero desde luego te vas a ahorrar una pasta. Porque la mayoría del agua se va hacia abajo y se pierde. Pepe, después de aquí. La pregunta es sobre el mantenimiento de una instalación. ¿Cómo controlar qué esfuerzo personal requiere tener una vigilancia del funcionamiento de un sistema así? Lo digo porque, por ejemplo, el almacenamiento de la electricidad en los placas solares requiere una instalación, un equipo, unas mediciones, una observación a través de pantallas, de ordenador, etc., para estar atento a posibles fallos, si la acumulación funciona bien, correctamente. Es decir, requiere mucha implicación por parte del usuario a nivel de tecnología. Esto ocurre también con esta instalación vuestra, es decir, vamos a tener que aprender a hacer lecturas complicadas, estaremos muy dificultados por la facilidad que podamos tener o no de entrar en esta nueva tecnología a través de los aparatos de control. En principio, todo requiere un mantenimiento. Realmente, cuando tú lo vas a instalar, requiere una instalación muy similar a la de un panel solar, porque necesitas también conectores y todo esto. Sin embargo, la forma de mantenerse, o sea, el único material que requiere para mantenerse, que vas a tener que comprar prácticamente cada año, son unos aditivos, ¿vale? Esto no lo puedes comprar nosotros, lo puede comprar cualquier otra empresa, porque estos aditivos son bastante estándares. Estos aditivos es para mantener las colonias microbianas en su entorno más óptimo, ¿vale? Para que no se contaminen por otras. El precio es prácticamente cero, o sea, no es algo que nos preocupe y realmente se pone en un tanque y ya funciona durante un año. Aparte de este tema, que es un tema bastante trivial, lo que es el mantenimiento de los paneles se hace de forma autónoma. Es decir, los paneles están controlados por un sistema electrónico que mide precisamente los voltajes que va dando y según el voltaje define ya el problema que tiene. Es decir, si el voltaje prácticamente está a la mitad, es que o se te está contaminando el reactor o
o está muriendo por cualquier otro motivo. Entonces, básicamente, añade este tipo de aditivos para que vuelvan a crecer y los otros huyan, por así decirlo. O pequeñas cargas de electricidad, que lo que hacen es que los microorganismos que no las aguantan, pues huyan también. Ni siquiera los matamos, por lo cual puede sonar muy ecológico, pero después estamos hablando de bacterias, así que tampoco importa mucho. En cualquier caso, todo esto se hace absolutamente de forma autónoma. Y sí, puede haber fallos, yo no te digo que no, o sea, esto ya lo veremos cuando lo implementemos, pero a priori está pensado para que las lecturas sean hiperfáciles y que realmente ni haya que hacerlas, porque todo se controla de forma automática. Aún así, siempre habrá servicios de mantenimiento en caso de que haya problemas, porque es lógico. Me queda un poco con las ganas de saber más cómo se produce y cómo se conduce esta energía. Entiendo que es en la propia Tierra, estos reactores, estas bacterias, que son los que hacen este energía. Un poquito, ¿nos puedes normalmente en un público así no lo suelo contar, creo que mucha gente se pierde en el camino, pero te lo cuento perfectamente. Intentaré que se entienda bien, ¿vale? Porque normalmente con un esquema queda mucho más claro, pero bueno, en fin. En cualquier caso, lo que tenemos son dos electrodos, ¿vale? Dos electrodos que están hechos de carbono, ¿vale? Esto está muy bien porque no es como una batería química, que uno se oxida y otro se reduce. Entonces, al final lo que tienes es un montón de químicos ahí sueltos que contaminan y una batería que se gasta. Esto no se gasta, esto se mantiene ahí bien. Entonces, estos electrodos, uno está conectado al aire, por así decirlo. Es decir, una parte toca el aire de fuera y otra parte toca la batería de dentro, ¿vale? Y otro no está conectado al aire. Entonces, el que está fuera, lo que tienes es oxígeno fuera, o sea, tienes aire. Y dentro, lo que estás generando es hidrógeno. Estás generando hidrógeno porque cada vez que rompen una de estas moléculas, se comen el carbono, y como cualquier sustancia orgánica, pues el carbono está enganchado a hidrógeno alrededor. Entonces, el hidrógeno, de forma natural, huye hacia el oxígeno, si quiere combinar con el oxígeno. Una parte muy interesante de esta tecnología es que además crea agua, porque lo que hace es el oxígeno es cruzar el electrodo y se combina con el hidrógeno de forma natural. Crean algo de agua. No es una burrada, pero es interesante. O sea, es muy interesante que en vez de CO2 creemos agua. Entonces, como el hidrógeno está tocando esto y el hidrógeno cuando se ha roto en la reacción está positivamente cargado, es simplemente un protón, este electrodo ya es positivo, ¿vale? Ya tiene una carga positiva, o al menos más positiva que la del otro electrodo. Entonces ya tienes un electrodo positivo y otro negativo, o al menos menos positivo, por así decirlo. Así que de forma natural los electrones van al otro sitio y el hidrógeno va al primer electrodo que está conectado. Con esto ya lo que tienes son dos polaridades y unos electrones que ya están circulando por aquí. Y realmente lo único que pasa en el medio es eso, bacterias que se comen estas sustancias orgánicas y es un cultivo muy complejo, es decir, tiene un poco de todo. Lo más interesante es que algunas tienen la tarea de comerse el oxígeno para que entre el menos posible, porque ya puedes intuir que lo importante es que dentro de la cavidad a este electrodo le afecte el mínimo oxígeno. Y hay otras que incluso son conductoras, son como nanocables, por así decirlo, pero simplemente son conductoras, como los seres humanos también somos conductores de energía. Entonces se agrupan en uno de los electrodos y van creando un biofilm que se llama, que lo que hace es conducir esta electricidad de forma más óptima. Hay un mejunje ahí que cada una tiene su función y es muy interesante. Y espero que se haya entendido más o menos, pero lo puedo explicar, si alguien tiene más interés, lo puedo explicar de una forma aún más visual, utilizando la sala entera, que parece chulo, pero solo sin bloqueos. Por favor. ¿Quieres jugar a ser bacteria? Eso está chulo. Se me ha liado ya. Vale, pues vosotros os llamáis ánodo, ¿vale? Ánodo, vosotros sois ánodo. En una batería está el ánodo y el cátodo, ¿vale? Son electrodos distintos. Vosotros sois ánodo. Vosotros ni respiráis, ¿vale? No tenéis oxígeno. Es una putada, yo lo sé. Pero vosotros sois cátodo, ¿vale? Vosotros sí tenéis oxígeno y al mismo tiempo estáis en contacto con la batería en sí. Todo esto es la batería. Y estas columnas que veis aquí son las raíces que vienen de la planta. La planta está ahí arriba, todo esto es tierra, ¿vale? La planta, por estas raíces, está segregando de forma natural sustancias orgánicas, ¿vale?
¿vale? Las sustancias orgánicas se quedan por aquí. Vosotros sois las bacterias, ¿vale? Ahí tenéis una sustancia orgánica. Se llama carbón. Cuando tú te comes esa sustancia orgánica, hay una parte que sueltas. En este caso es la copa, ¿vale? Cuando tú sueltas la copa, y de hecho queda un poco de cava también. Aunque el cava es un electrón y que la copa es hidrógeno, ¿vale? Básicamente lo que hacéis vosotros después de esto es, acabamos con la copa, vosotros os bebéis el cava, no te lo voy a dar porque es suya, ¿sabes? Pero vosotros bebéis el cava y vosotros os quedáis el vaso, ¿vale? El vaso es hidrógeno y aquí tenéis oxígeno. Entonces, el oxígeno es como que te gustan los vasos, ¿sabes? Como una vajilla, ¿sabes? Dice, tío, dame el vaso, que esto mola. Entonces, se combina con el vaso y lo que obtienes es agua en este caso, ¿vale? No voy a hacer otro simbolismo porque ya nos liamos, ¿vale? Pero el hidrógeno va para allá y se combina con el oxígeno que tiene de fuera y aquí lo que se va creando es agua. Entonces esta gente al final pues, tiene oxígeno, tiene agua, tiene todo. Esta gente vive estupendamente. Pero vosotros tenéis cava amarillo como un electrón, ¿sabes? Los electrones no son amarillos, pero siempre los dibujan así. Vosotros al final estáis comiendo los electrones, vosotros estáis comiendo, por así decirlo, pero realmente no es así, el hidrógeno. Lo que se consigue con esto es que vosotros estáis hartos cava y vosotros estáis hartos de copa. Cuando es así, tenéis una diferencia importante, ¿vale? Esto es como diferentes partidos políticos. Cuando hay esta diferencia, se llama diferencia de potencial en este caso. Esta diferencia de potencial es lo que crea una intensidad entre vosotros. Vosotros os tiráis diciendo, Dios, este es demasiado positivo y nosotros somos muy negativos y a mí me gusta lo negativo. Esto es lo que ya está creando una corriente. Estáis haciendo que los electrones están negativamente cargados, lo sabemos, ¿no? Los electrones de forma natural van hacia lo positivo. Tenéis un cable conectado a ellos. Eso no lo sabéis, pero es así. Ese cable, que es una autopista, está conduciendo al electrón directamente al polo positivo. Ellos al final se quedan su parte de cava y vosotros simplemente pues lo estáis cogiendo. Pero realmente, estos son los que viven bien. Y así funciona un poco la vida en general. Y una batería biológica también. Yo querría resaltar la capacidad de autoaprendizaje que todos tenemos y que, como ha dejado claro Pablo, esto le ha permitido, ¿no? Quiere decir que ha trascendido lo que es el aprendizaje formal para, empujando ciertos límites, poder acceder a niveles de aprendizaje más allá de los formales. Y desde el punto de vista de economía humana esto tiene mucho que ver con esa nueva tierra o con esta sociedad nueva que estamos creando. Es decir, hay que empujar límites y hay que trascender aquello que creemos que es definitivo o aquello que nos han hecho creer que es una verdad única. No hay verdad absoluta. Y la capacidad de autoaprendizaje es innata al ser humano. Es decir, y este es un buen ejemplo de cómo con 22 años y conectando con esa intuición, ¿no? Y con aquello que ya existía, porque en realidad nadie inventa nada, ¿no? Ya existe, pero que si te permites, desde tus dones y tus talentos, observar adecuadamente y te comprometes contigo mismo y con la vida, pues pasan estas cosas. Yo creo que a mí me alegra, pues eso, contar gente que empuja y trasciende límites y crea nuevas realidades, que al final es lo que pretendemos desde economía humana. Creo que es un buen momento para que tengáis tiempo también ahora para hacer, no sé si hay alguna última pregunta muy concreta. Venga, sí, de antes ya. Yo, bueno, respecto al tipo de plantas que se puede utilizar con esta tecnología, no sé si todas son válidas, ya que hay plantas con metabolismos más rápidos, plantas con metabolismos más lentos, y en relación con eso también, en nuestras latitudes, gran parte de las plantas pasan por un periodo de parada, digamos, en la época más fría. ¿Cómo afectaría esto a esta tecnología? En principio, todas las plantas valen, pero en efecto, unas valen más que otras. A grandes rasgos,
las que más agua consumen son las que más producen, las que son más grandes también son las que más producen. Un manzano va a producir más con cactus. La planta de papiro, por ejemplo, es de las más eficientes. El hecho de que sean perennes también es importante. Nosotros ahora con el panel utilizamos dos tipos de césped, ¿vale? Son céspedes muy estándares que crecen prácticamente en cualquier parte del mundo y son perennes. Y eso es muy importante. Y básicamente los utilizamos para que realmente se pueda aplicar en cualquier zona. Las raíces son pequeñas, solo tienes que enterrarlo a 25 centímetros. Y bueno, no te puedo decir mucho más, porque evidentemente vamos a experimentar con prácticamente cualquier tipo de planta, pero ya con estas nos va. Entonces, por ahora podemos tirar. Yo, tres preguntas. Primera, si es básicamente césped, que es lo que me parecía, ¿cómo afectan las enfermedades del césped? Cuando hay una plaga en el césped que lo quema y que lo ¿cómo afectaría entonces? El sistema, de todos modos, tienes que tener en cuenta que funciona siempre que la planta esté viva. Entonces, tienes que ser bueno manteniendo esas plantas. Si la planta te muere, tienes un periodo, de hecho, bastante largo para cambiarla, porque cuando la planta se muere deja mucha materia orgánica en el suelo. Esta materia orgánica también la podemos utilizar. Incluso podemos utilizar la materia orgánica de la lluvia ácida, lo cual también está muy bien, porque el sistema de por sí, por tener plantas, ya purifica, ya te quita CO2 y cosas así. Pero incluso la lluvia ácida tiene materia orgánica que nosotros usamos, lo que significa que incluso las plantas muertas también las podemos usar, pero durante un tiempo. Lo que luego necesitamos es que las reemplaces. Tienes un tiempo bastante largo para reemplazarlas, lo cual está bien, pero simplemente es ponerlas de nuevo y el sistema sigue funcionando. Esa es la pregunta. O sea, el sistema, cambias la parte de arriba y el sistema sigue funcionando. Exacto. La segunda pregunta, si están en placas que parece que son estancas, o no estoy segura si acaban de ser como paneles estancos, ¿cómo afecta al subsuelo? Si se va secando o no se va secando, ¿cómo afecta? Esto depende, es decir, hay varias variantes. Depende del terreno donde lo vayas a colocar, te conviene más una u otra. Como he comentado antes, si tú estás en una zona donde llueve mucho, no vas a poner ni siquiera el tanque que lo hace realmente estanque. Y hay zonas donde te interesa que el subsuelo se vaya regando. Entonces, lo mismo hace un híbrido, es decir, que vaya soltando agua, pero no tanto. En desiertos, ya de por sí tienes un suelo árido, pero quizás lo que te interesa es que una vez que levantes el panel tengas ya una tierra fértil. Entonces, se pueden combinar todo esto para habituarlo al terreno, que es lo que estamos haciendo. Aquí en Barcelona realmente tiraríamos más por el sistema híbrido, porque el ayuntamiento gasta dinero en el riego. No es tanto, por ejemplo, como en Sevilla, cosas así, pero es algo también significativo. Entonces, bueno, pues un poco de cada. ¿Para cuándo el cátodo y ánodo portátil? Pues de hecho hemos solicitado a la Unión Europea un proyecto que va sobre eso. Si nos lo conceden, que lo sabremos en 2 meses y medio, 3, pues nos ponemos manos a la obra. De montaña, ¿no? Para cargar el móvil. Eso sería chulo. Bien, pues como veis, este es su principio y vamos a seguir de cerca y vamos a apoyar anímicamente y de otras formas, ¿no?, que este tipo de tecnologías, y en el caso de, me gustaría sintetizar en base a lo que he dicho antes, ¿no? Autoaprendizaje igual a empoderamiento, no hay empoderamiento sin autoaprendizaje, aprendizaje formal de ese empoderamiento, ¿vale? Esto es interesante, ¿no?, como reflexión y un ejemplo aquí. Si queremos ir más allá, pues hay que conectar con uno mismo y con todas las infinitas posibilidades de transformación que siempre están presentes y a las que podemos acceder cada uno de nosotros. Y bueno, daros las gracias, muy interesante. Más adelante seguramente invitaremos otra vez a Pablo para que nos cuente los avances de su proceso y de todo lo que está viviendo. Muy agradecidos de que hayas, además fue un feeling instantáneo, nos entendimos rápido, ¿no?, y fácil, y agradezco también esto, la accesibilidad y la facilidad a la hora de conectar. Y tomamos tu palabra y te iremos a visitar, porque nos gustará ver in situ el laboratorio. Organizaremos desde Economía Humana una visita para que para con tiempo, ¿eh? Claro, el tiempo lo marcaréis vosotros, pero que organizaremos una visita juntos, conjunta, para que, bueno, la gente
que quiera pueda, pero que tampoco sea... Sí, que lo podamos gestionar de la mejor manera para vosotros y para nosotros. Yo en eso lo veo estupendo. Lo que pasa es que, claro, en los laboratorios no se pueden meter 50 personas dentro. Bueno, pondremos límites, veremos cómo, haremos un grupo, 2, 3, pero nos encantará organizarlo y bien gestionado para poder también conocer de primera mano y recibir esa inspiración, ¿no? De ver en acción aquello que nos has contado. Perfecto. Y bueno, para terminar, si os parece, pues como nos gusta, levantamos todo, hacemos círculo. Claro, los que habéis tenido pensado, círculo plano. La batería, vamos a emplear la batería. Una batería. Empezar a salir chispas. Es otro tipo de batería. Vale. Bueno, vamos desde este vórtice o desde esta batería que creamos todos juntos, ¿no? Vamos a lanzar semillas para esa nueva tierra que nos propone Pablo y en la que más o menos todos estamos comprometidos. Una palabra, una frase corta, quieras dejar como semilla, ¿no? Luego ya entre todos las alimentaremos para que cada vez sea más viable y más real esa nueva tierra que realmente sea de beneficio para todos los que habitamos este planeta. Conexión. Aprender y compartir. Cariño. Inspiración. Abundancia. Creatividad. Gratitud. Conciencia expandida. Amor. Superabundancia compartida. Conciencia. Permitir la transformación. Observar la naturaleza. Gracias. Gracias. Bien, vamos a ordenar esto y